Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Creen que una simple grabación casera puede abrir viejas heridas y reavivar sentimientos olvidados? Bar Baktas acaba de publicar un video con su hija y lo que se dice en redes es claro, esa niña es el reflejo de Yamur Yüksel. Todo comenzó con un video tierno, aparentemente inofensivo. En él, Bar aparece jugando con su hija en un jardín lleno de flores. La niña sonríe con una expresión que ha conmovido a miles, ojos grandes, mirada dulce, y una sonrisa que, según muchos, no deja duda alguna. Tiene la misma forma de mirar que Yamur, escribió un fan. Otro comentó, no sé si es casualidad, pero esa niña parece sacada de una foto antigua de Yamur. ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede una hija heredar más que solo rasgos físicos? ¿Pueden heredar emociones, historias no cerradas y sentimientos ocultos? Lo que pocos sabían es que este video no fue una casualidad. Según fuentes cercanas, Bar lo grabó después de una larga conversación con su madre, quien le dijo, ya es hora de mostrarle al mundo lo que realmente importa en tu vida. Y en ese momento, decidió subirlo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Horas después de la publicación, Yamur Yüksel reaccionó. No lo hizo con palabras, sino con una acción que habló más fuerte que cualquier declaración. Publicó una historia en su perfil donde se veía una fotografía antigua de ella misma, de niña, con la frase, el tiempo no borra lo que nace del alma. Las especulaciones se dispararon. Algunos seguidores están convencidos de que Yamur está enviando un mensaje directo a Bar. Otros creen que es una simple coincidencia, pero nadie puede negar la fuerza emocional de ese cruce indirecto. Una fuente cercana a la pareja declaró, lo que ellos vivieron no fue cualquier cosa. Fue amor del que marca. Cuando se miran, aunque sea en silencio, hay una historia que no ha terminado de escribirse. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que una hija puede ser el lazo que vuelva a unir a dos personas que alguna vez se amaron profundamente? En una entrevista reciente, Bar fue consultado sobre la posibilidad de una reconciliación. Su respuesta fue tan ambigua como reveladora, no cierro ninguna puerta cuando el corazón todavía recuerda el camino. Los fans enloquecieron. Algunos lo tomaron como una confirmación de que aún hay amor. Otros, como una simple reflexión nostálgica. Yamur, por su parte, ha evitado entrevistas, pero fue vista recientemente en un parque jugando con una niña muy parecida a la del video. Los paparazzis intentaron acercarse, pero ella solo dijo, lo único que importa es que ella crezca feliz y rodeada de amor. Y esa frase bastó para que los rumores se intensificaran. ¿Era una confirmación implícita de que la niña era efectivamente hija de ambos? ¿O simplemente un deseo de proteger la infancia de una menor que se ha vuelto el centro emocional de una historia inconclusa? Los medios no tardaron en crear titulares como, la hija del silencio, una flor que podría unir corazones rotos y Bar y Yamur, unidos por la sangre. Pero lo más comentado fue un análisis de expertos en lenguaje corporal que compararon gestos de la niña con imágenes antiguas de Yamur. Según estos expertos, la inclinación de la cabeza, la forma de frotarse las manos y hasta la manera de fruncir los labios eran casi una réplica emocional de la actriz.
Pero lo que realmente encendió las redes fue un detalle que muchos pasaron por alto al principio. En el video de Bar, en un momento espontáneo, la niña corre hacia él y le dice, con una voz que apenas empieza a formar frases: ¿Vamos con mamá? El actor sonríe, pero no responde. Solo la abraza. Y ese silencio, para muchos, habló más que 1000 declaraciones. En respuesta, las cuentas de fans comenzaron a compartir videos editados con música emotiva, intercalando imágenes antiguas de Bar y Yamur durante sus mejores momentos, con tomas recientes de la niña. Los hashtags como almohadilla la hija del amor, almohadilla Bar y Yamur siempre y almohadilla un nuevo comienzo comenzaron a hacerse virales. Una amiga cercana a Yamur rompió el silencio en un programa de entretenimiento diciendo: ella no planeaba volver al foco mediático. Pero ver ese video la removió por dentro. Me dijo, pensé que lo había superado, pero verlos juntos, sentí algo que no puedo explicar, punto. ¿Acaso esa reacción es una puerta entreabierta? ¿O solo un reflejo de un amor que alguna vez fue? Las opiniones están divididas, pero lo cierto es que algo está ocurriendo. Bar ha sido visto en varias ocasiones merodeando por zonas cercanas al domicilio de Yamur, aunque sin acercarse directamente. Fuentes anónimas afirman que quiere tomarse su tiempo, no presionar, pero que no puede dejar de pensar en la posibilidad de reconstruir lo que algún día se quebró. Incluso, uno de los detalles más comentados por los fans fue un anillo que Yamur volvió a usar en su última aparición pública, un anillo con una piedra azul que, según entrevistas pasadas, fue un regalo especial de Bar durante un aniversario. Ella dijo una vez que solo lo usaría cuando su corazón volviera a sentirse completo, recordaron algunos seguidores. Mientras tanto, la niña, el centro de esta historia sin guión, sigue siendo la conexión viva entre dos personas marcadas por una historia de amor tan intensa como complicada. ¿Será ella la clave para un reencuentro? ¿O simplemente un hermoso recuerdo de lo que alguna vez fue? En redes, alguien escribió: no hace falta un guión cuando el corazón escribe solo. Esta historia aún tiene capítulos pendientes. ¿Y tú, crees que el amor puede renacer cuando menos lo esperamos? ¿Crees que un gesto, una mirada o una simple sonrisa infantil puede cambiar el destino de dos corazones rotos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like si quieres seguir descubriendo los secretos más conmovedores del mundo de los famosos. Hasta el próximo video, queridos seguidores. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que sigue escribiéndose.